Buenos días, hermanos. Feliz sábado para todos. ¿Cómo están ustedes? En el sábado tenemos que estar gozosos, contentos en el amor de Cristo, porque en actividades como esta, muy rara, el Señor permite que su Espíritu Santo se derrame sobre cada corazón. Pero no solamente tenemos que ser oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. La finalidad por la cual se ha hecho esta actividad es para que el pueblo de Dios despierte y se prepare para la misión que le espera para los últimos días que estamos viviendo en la historia de este mundo. Me gustaría que antes de empezar la devoción en esta mañana, porque va a ser una devoción intercalada, porque nos va a hablar de algo interesante que tú y yo necesitamos saber en esta mañana. Antes voy a entonar un himno que está en el himno adventista, y yo espero que meditemos en este himno titulado Vivo por Cristo. Y luego entonces de este himno vamos a tener una palabra de oración. Queremos decirle a las personas que nos están mirando por las redes sociales en estos momentos, pues que aunque el programa de hoy lo estamos haciendo grabado, es importante que nosotros, los que nos están mirando por las redes sociales, en nuestro canal, tanto Una Luz en el Camino como La Verdad para Hoy, La Verdad para Hoy es dirigido por su servidor Ramón Antonio Polanco, queremos decir a las personas que por favor traten de inscribirse en el canal, porque si se inscriben en el canal y alcanzamos Vida Abundante, alcanza 1000 firmas o 1000 suscripciones, y Ramón Polanco también en su canal La Verdad para Hoy alcanzamos 1000 firmas, pues el programa lo podemos transmitir en vivo y directo cuando estemos en un lugar, pero para eso tenemos que tener por lo menos 1000 suscriptores. Así que les decimos a las personas que nos están observando en este momento por las redes sociales que se inscriban por a estos canales para que así la verdad pueda fluir a través de la mesa. Así que el himno que voy a entonar se titula Vivo por Cristo. Confiando en su amor, vida me imparte poder y valor. Grande es el gozo que tengo por él, y es de mi senda Jesús guía fiel. Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo sirviendo, siguiendo al Señor. Quiero imitar a mi buen Salvador. Busco a las almas hablándoles de él, y es mi deseo ser constante y fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí
de mi alma, eterno Rey. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma, eterno Rey. Dicen amén. ¿Cuánto quiere seguir al maestro por siempre? Siempre me gusta, hermano, antes de empezar la programación de cada oportunidad que me toca predicar, siempre me gusta, para que sea el Señor el que tome el control de la programación, que nos postremos en oración. Vamos a arrodillarnos lo que pueda, por favor, para poder encomendarnos a Dios, para que el Señor sea el que tome el control de la programación de esta mañana. Amado Padre que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre. Te damos gracias infinitas porque nos da este lindo privilegio de estar aquí arrodillado ante ti. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo pueda dirigirnos en esta mañana y que podamos no solamente ser oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Pues como les decía al principio, estamos en la iglesia de Cañete, de aquí del Perú, donde estamos rodeados por montañas esplendorosas. Ayer comenzaba con el hermano Darling y le decía que el equilibrio de Dios es importante. Como en un lugar donde no llueve, se da la agricultura tan hermosa y tan bonita. Y como en un lugar donde no llueve, hay ríos, hay lugares para uno poder tomar agua. Y cómo Dios mantiene el equilibrio. La hermana me explicaba que hay un frío que hay en esta zona del sur y el Señor permite que ese frío se quede aquí cerca del área, y entonces Él permite que en invierno pues el clima se ponga bien frío y hace un equilibrio en la atmósfera. Y decíamos que si aquí comienza a llover, ¿qué va a pasar? Todo esto se va abajo. Pero el Señor es un Dios misericordioso que mantiene aún el equilibrio de la naturaleza. Vamos a leer en nuestra Biblia, en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, versículo número 23. Proverbios, capítulo 4, versículo número 23. Vamos a ver un voluntario que me pueda leer ese texto de Proverbios 4, 23. Proverbios 4, 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Muy bien. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El sabio Salomón, que escribe este texto de Proverbios, el libro de los Proverbios, cuando él ascendió al trono de Israel, era todavía apenas jovencito. Su padre estaba al morir, y antes de morir le echó la bendición para que fuese el rey de Israel. Salomón, como quería hacer la voluntad de Dios, le pidió a Dios algo muy interesante. Como él era un joven que no tenía experiencia para gobernar, le pide a Dios que no le diera riquezas, ni le diera oro ni plata, pero que le diera sabiduría para él poder gobernar al pueblo de Israel. El Señor le dijo: por cuanto no has pedido riquezas para ti, entonces te voy a hacer el hombre más sabio de la tierra. Después de Cristo, no ha habido un hombre tan sabio en la tierra como el sabio Salomón. Y el sabio Salomón pasó por diferentes etapas de su vida, y él aprendió bastante en esa etapa de gobernar. Inclusive la Biblia menciona que hasta aprendió de las hormigas, de cómo las hormigas, sin tener capitán ni reyes, comienzan a trabajar autogobernistamente, individualmente,
ordenadamente, sin que nadie le diga lo que tenga que hacer. Y la hormiga ordenadamente trabaja, porque trabaja ordenadamente. Y la Biblia nos dice, el mismo Sabio Salomón nos dice, que aprendamos de la hormiga perezosa. Y Salomón, inspirado por Dios, escribió este texto de Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando Salomón escribió, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿a qué se estaba refiriendo Salomón cuando escribió ese texto de Proverbios 4:23? ¿A qué se estaba refiriendo? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nosotros tenemos aquí en nuestro lóbulo frontal, en el cerebro, quizá hoy no pudimos tener la gráfica para mostrárselo. Tenemos lo que son varias neuronas cerebrales, tenemos la capa gris que cubre el cerebro, pero también al mismo tiempo hay membranas que forman esta parte del cerebro. Hay una membrana en el cerebro que está cerca del oído, pero interna al cerebro, llamado el tálamo. El tálamo es un órgano muy pequeño y es una de las membranas más delicadas que tiene el cerebro, porque por el tálamo entra todo lo que el ser humano ve, lo que el ser humano escucha, lo que el ser humano huele, lo que el ser humano come y lo que el ser humano palpa por el tálamo. Cuando el ser humano le da deseo del hambre, se activa la membrana del tálamo que está cerca del oído en la parte interna del cerebro y a usted le da hambre. Pero el tálamo manda la información a otra membrana que está un poquito más hacia arriba, hacia su derecha cerca del lóbulo frontal, hacia su izquierda cerca del lóbulo frontal, llamada el hipotálamo. El hipotálamo entonces le manda una señal al lóbulo frontal y le dice al ser humano si eso que está aspirando en este momento lo puede hacer sí o no. Si es hora de comer, el hipotálamo te va a decir a ti, no es hora de comer, lo que tienes que beber agua hasta que llegue la hora de la comida. Pero si nos dejamos llevar todavía el tálamo está combatiendo con la mente y le está diciendo come, come, come. Pero al mismo tiempo le está mandando la información al hipotálamo y el hipotálamo le está mandando la información al lóbulo frontal. No puedes comer. Y si es hora de comer, el hipotálamo te va a decir puedes comer. Una joven puede decir, lo que pasa es que el muchacho me gusta, el muchacho es apuesto, el muchacho es bonito, lo quiero, lo amo, lo adoro. Se activa la membrana del tálamo y manda la información al hipotálamo. El hipotálamo le dice a la joven, el joven no te conviene, no es cristiano, y aparte de que no es cristiano, no trabaja. Lo que te va a poner es a pasar trabajo si te casas con él. Pero entonces el asunto es que hay un combate entre estas dos membranas, pero siempre la membrana del tálamo le manda la información al hipotálamo. Pero el ser humano decide que va a obedecer en el momento cuando él les habla. Ahora, ¿quién que activa la membrana del hipotálamo? Nada más y nada menos lo que nosotros le llamamos la voz de la conciencia, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que activa, es la voz que nosotros decimos, la voz de la conciencia. Cuando el ser humano que es casado, un señor que es casado, una esposa, se ve de frente a la tentación del adulterio, inmediatamente el tálamo se activa y dice testosterona para este hombre que necesita activarse en estos momentos. Pero entonces el hipotálamo, inducido por el Espíritu Santo, le dice, acuérdate que tú eres casado o casada y no debes caer en ese terreno.
Y el ser humano entonces toma la decisión, porque tiene que tomar la decisión final. Ni Satanás ni Cristo obligan al ser humano a tomar una decisión. La decisión es de manera voluntaria y natural. Ninguno de los poderes está obligando al individuo para que tome una decisión. Entonces, la sierva del Señor redacta claro en el libro de Maranata que nosotros aquí en el cerebro tenemos lo que nosotros denominamos los pensamientos y los sentimientos. El sentimiento es activado por el tálamo y el pensamiento es activado por el hipotálamo. Y el ser humano entonces toma la decisión final a cuál de las dos membranas va a escuchar, si al tálamo o al hipotálamo. Todo lo que al ser humano le gusta entra automáticamente por el tálamo. La música que escuchamos se activa por el tálamo, porque todos los sonidos, usted quiera o no quiera, entran automáticamente al oído. Cuando usted va en un bus y de repente usted está en una distancia muy lejos del lugar hacia donde usted va, e inmediatamente escucha una música de esa contemporánea del pasado, inmediatamente se activa el tálamo y le recuerda cuando usted estaba en esos andances mundanales del pasado. Pero entonces el tálamo manda la información al hipotálamo y el hipotálamo te dice a ti: acuérdate que tú eres cristiano, no debes de seguir poniéndole atención a esa música. Y entonces tú, como eres obediente a Dios, le pide a Dios en el mismo bus: Señor, te pido en este momento, aunque esta música está sonando, que tú me mandes una música espiritual para deshacer las obras del Dios. Y el Señor, como te quiere hacer la voluntad, pone sordo su oído para que usted entonces cante una canción por vía de su hipotálamo. Cuando Salomón escribió: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, porque el corazón del cerebro es el hipotálamo. Porque Salomón estudiaba la naturaleza y estudiaba también lo que eran las partes del cuerpo. Para una persona ser rey de Israel, no era una persona cualquiera que subía al trono. Esa persona tenía que ser estudiada. Claro, había algunas personas que se desviaron de los caminos de Dios, pero el sabio Salomón se empeñó cuidadosamente a estudiar todas las partes del cuerpo humano, incluyendo el cerebro. Y cuando él escribió en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, estaba nada más y nada menos que diciendo: sobre toda cosa guardada, guarda tu hipotálamo, porque de él mana la vida. Nosotros tenemos lo que son los pensamientos y los sentimientos. Y todo hombre o mujer que se deja llevar de los sentimientos es un hombre o una mujer débil. Pero si nos dejamos llevar por los pensamientos, somos hombres y mujeres fuertes en el amor de Cristo Jesús. El pensamiento, a usted se le dice lo que tiene que hacer. Cuando un ladrón va a robar, primero él planifica lo que va a hacer. Pero el hipotálamo le está diciendo: eso que tú estás haciendo no está bien, no puede hacerlo. Pero el ladrón decide llevarse por sus sentimientos, porque necesita robar, quiere robar. Y todas las cosas negativas que el ser humano hace en esta vida siempre está influenciada por estas membranas que nos hablan al intelecto, pero siempre hay una voz de la conciencia que nos exhorta a escuchar su voz. Y nada más y nada menos la voz del Espíritu Santo, que activa la voz o la membrana del hipotálamo. Y Salomón nos escribe claramente que si nosotros quitamos esa comunión con Dios que hay en el hipotálamo, entonces estamos en muerte. Por eso él dice: guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestro pensamiento tiene que ser controlado por la voz del Espíritu Santo. Si nos dejamos dominar por nuestros sentimientos,
entonces vamos a estar a merced del enemigo. Y es por esta razón, hermanos, que estas membranas se activan por lo que nosotros escuchamos, por lo que nosotros comemos o hablamos, por lo que nosotros tocamos, por lo que nosotros vemos y por lo que nosotros olfateamos u olemos. ¿Sabían ustedes que para Eva pecar, ella, tanto como Adán, tuvieron que escuchar o activar o poner en función los 5 sentidos? Vamos a leer en el libro de Génesis, en el capítulo 3. En primer lugar dice la observación en la historia de la redención que Eva se apartó de su esposo y Dios había dicho que no podían separarse porque había un enemigo rondando y estaban amonestados que no podían separarse el uno al otro. Pero Eva curiosamente se separó de su esposo y se posó frente al árbol que Dios le había dicho que no podían comer. Y el enemigo, queriendo adivinar el pensamiento, porque no puede adivinar el pensamiento, como queriendo insinuar, observado, porque el enemigo trata de ver cuáles son las insinuaciones del ser humano. Y por esa insinuación que él nota, entonces él se va a la tentación con el ser humano. Y como él vio la insinuación de Eva de contemplar ese árbol, entonces primero ella comenzó a ver el árbol y comenzó a escuchar a la serpiente que le dijo: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol. En el libro de Génesis 3:1. ¿Qué estaba haciendo la mujer en ese momento? Escuchando y mirando a la vez el árbol. Y la mujer, cuando la serpiente comenzó a hablar, del punto de los árboles del huerto podemos comer, mas de no por la ciencia que esté en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Ya comenzó a ¿qué? A hablar con la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que de ahí comiereis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era agradable, comenzó a oler el árbol para alcanzar la sabiduría y a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto. ¿Qué hizo con la mano? Tomó de su fruto, comió, ¿verdad? Y Dios también a su marido, el cual comió, así también como él. Para Eva pecar tuvo que utilizar las avenidas del alma, que son tacto, vista, olfato, gusto y oído. Y Satanás siempre trata de dominar al ser humano, incluyendo las avenidas del alma, que son los 5 sentidos. Y las tentaciones regularmente vienen por los 5 sentidos, por uno de ellos, por 2, por 3. Pero el enemigo siempre, para hacer caer al individuo, utiliza las avenidas del alma. Porque el carácter se forma exactamente de las avenidas del alma. Queremos saber qué es un ser humano. El ser humano es lo que es la avenida del alma. Eso es lo que es el ser humano. Si el ser humano se descuidó en la vida espiritual, ya quedó presa del enemigo y es dominado por las mismas avenidas del alma en las cuales debemos de formar un carácter. Pero Satanás, de todos los sentidos que él utiliza, y no que le ha dado más éxito en toda, desde que comenzó su caída, desde que tentó a Adán y Eva, de los 5 sentidos, hay uno que le ha dado más éxito de todos los sentidos a él. Y es nada más y nada menos que el sentido del gusto. ¿Qué hizo Eva al final? Comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. El apetito
apetito es uno de los sentidos que Satanás utiliza más para hacer caer al individuo. ¿Por qué vende Saúl su primogenitura? La primogenitura era algo sagrado que le correspondía al mayor liderar los bienes de su padre. Él era el responsable, pero tenía que ser una persona espiritual. Tenía que mantener el legado de su padre. Pero Esaú no mantenía ese legado de su padre, sino que comenzó a irse a las cosas del mundo. Pero Jacob apreciaba la primogenitura porque Jacob todo el tiempo decidió estar siempre al amparo del Señor. Aunque incluyó el engaño, Dios como quiera le iba a dar la primogenitura. Pero él se adelantó, él y su madre, para dicha primogenitura, pero el Señor se la iba a dar como quiera a Jacob. Pero él se adelantó y pudimos observar las consecuencias. Ahora bien, ¿por qué Esaú vendió su primogenitura? ¿Han leído ustedes por qué Esaú vendió su primogenitura? Por un plato de lentejas, por el apetito. Porque el pueblo de Israel quería ir nuevamente esclavo hacia Egipto. Porque el pueblo de Israel, Dios le mandaba al pueblo de Israel todos los días comida del cielo, y los viernes le mandaba doble porción porque el sábado no iba a haber comida. Ese alimento que era el maná se podía comer crudo, se podía comer guisado, cocinado, como cuando nosotros hacemos cualquier cosa para comer. Se podía hacer el maná. El cuerpo necesita diariamente 95 nutrientes y mínimo 70 nutrientes. Y el maná tenía los 95 nutrientes que el cuerpo necesitaba, porque Dios quería introducir al pueblo de Israel a la Canaán terrenal y lo quería entrar fortalecido por la comida del cielo, pan de ángeles. La comida de Dios es una comida exquisita. Pero el pueblo de Israel, sensorialmente activado por el tálamo, le despertó el sentido y le dijo a Dios: nosotros no queremos seguir comiendo tu comida. Queremos volver a ser esclavos en Egipto, porque allá comíamos pescado, comíamos carne y comíamos los sazones de Egipto. Queremos que tú nos mandes a Egipto para comer el sazón de Egipto. Miren hasta dónde, hermanos, el pueblo de Israel quería volver a ser esclavo, amasar barro con los pies para hacer ladrillo, con tal de comer el apetito de Egipto. ¿Y quién alimentaba al pueblo de Israel? Dios a diario. Y ellos querían desviarse de Dios y querían comer el menú de Egipto, el apetito. Y eso nos pasa a nosotros como pueblo de Dios. En la Biblia está diseñado cuál es el plan para mantenernos en salud. Pero nosotros muchas veces queremos deshonrar a Dios y queremos volver a la comida de Egipto. Queremos volver a ser esclavos del apetito. Y hoy por hoy en el pueblo de Dios podemos ver que el pueblo de Dios, cuando debemos de ser la luz del mundo, estamos enfermos. Y el mundo se nos ha ido adelante a la salud a nosotros. Y el pueblo de Dios está padeciendo de enfermedades, de diabetes, tuberculosis, presión arterial alta, cuando nos hemos desviado del plan de Dios. Y eso ha sido como consecuencia del apetito en un 98%. ¿Cuál fue la primera tentación de Jesús? Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:1. ¿Y qué le respondió Jesús? Como Jesús sabía que Satanás tenía el mundo dominado por el apetito, le respondió diferente a como le respondió Eva a la serpiente. ¿Sabían ustedes que Jesús tenía más posibilidades de caer en el pecado que Adán y Eva? Porque Jesús vino con una naturaleza humana de 4000 años de degeneración. Pero Jesús se mantuvo todo el tiempo al lado de su Padre. Y Jesús no podía utilizar el poder divino para vencer, simplemente la dependencia de su Padre.
Y Satanás, como sabe que la tentación del apetito le ha dado éxito, la empleó contra Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero Satanás no se va a quedar tranquilo. En la última etapa de la historia de este mundo, antes de que se cierre el tiempo de gracia, él va a emplear algo importante. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 13, y con este texto ya finalizamos el devocional de hoy. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 16. Apocalipsis 13, 16. Y hace que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, siervos, se le pusiese una marca en la mano derecha en su frente. Y 17 dice, y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca de la bestia, o el número de la bestia, o el número de su nombre. Satanás comenzó con la tentación del apetito en el Edén, y antes de que finalice el tiempo de gracia, va a hacer por el nuevo orden mundial que todos los seres humanos no van a poder comprar ni vender si no están dispuestos a guardar el domingo. O mejor dicho, si están dispuestos a guardar otro día que no sea el domingo, no van a poder comprar ni vender. ¿Y para qué que nosotros compramos y vendemos en un 99%? No es para comer, no es para subsistir. Y Satanás sabe que la tentación del apetito le ha dado éxito. Por eso dice el libro de Filipenses que hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, porque el Dios de ellos es el vientre. Hay una en la República Dominicana que dice: barriga harta, corazón contento. No importa si yo estoy lleno, no importa lo que veo, no importa lo que pase. Entonces el ser humano lo que quiere tener todo el tiempo es, en vez de pensar con la mente, en vez de dominar el apetito con la mente, nos dejamos dominar. Somos siervos de nuestro apetito, en vez del apetito ser siervo del amor. Entonces, hermanos, el Señor quiere que nosotros seamos fieles a Dios en esta área, si queremos guardar nuestro corazón, porque de Él mana la vida. Para finalizar, voy a cantar un himno que nos habla acerca de las avenidas del alma. Este himno nos habla, compuesto por su servidor, titulado La Reforma empieza por casa. Pongan atención, porque este himno nos habla de las avenidas del alma. La reforma empieza por casa. ¿Cuánto lo creen así? Que la reforma empieza por la casa. Pero ahí vamos a mencionar los 5 sentidos. Pongan atención. En la forma de pensar, hasta en la forma de mirar, debemos reflejar a Cristo plenamente. En la forma de hablar y también al escuchar, debemos reflejar a Cristo plenamente. Siempre debemos de exaltar a Dios. Si obedecemos, Él nos da su bendición. La reforma empieza por casa, con los esposos y con los hijos. Debemos de aceptar firmemente el llamado divino. La reforma empieza por casa, con los esposos y con los hijos. Siempre debemos recordar que la reforma empieza por casa, que la reforma empieza
en la forma de trabajar, hasta en la forma de reír. Debemos reflejar a Cristo plenamente en la forma de vestir, hasta en la forma de comer. Debemos reflejar a Cristo plenamente. Siempre debemos de exaltar a Dios. Si obedecemos, Él nos da su bendición. La reforma empieza por casa, con los esposos y con los hijos. Debemos de aceptar firmemente el llamado divino. La reforma empieza por casa, con los esposos y con los hijos. Siempre debemos recordar que la reforma empieza por casa, que la reforma empieza por casa, por casa, por casa. La reforma empieza por casa. O si al pensar, la reforma empieza por casa. Y al trabajar, la reforma empieza por casa. O si al vestir, la reforma empieza por casa. También al comer, la reforma empieza por casa. O si por casa, la reforma empieza por casa. Por casa, por casa. ¿Cuándo lo creen así? ¿Cuándo dicen amén? Porque la reforma empieza por casa. Si nosotros utilizamos las avenidas del alma y comenzamos a hacer una reforma espiritual, entonces en nuestra vida espiritual las cosas van a ser sencillas, porque Cristo estará con nosotros y morará con nosotros. Y le dejo el pensamiento que dice el Proverbio 4:23, subraya: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu pensamiento y tu hipotálamo, porque de él mana la vida. Vamos a arrodillarnos para concluir con una oración. Amado Padre que estás en los cielos, santificado, loado y exaltado sea tu nombre, desde ahora y para siempre. Te damos gracias infinitas porque nos da este lindo privilegio de estar aquí ante tu presencia. Te pido, Señor, que como dice el sabio Salomón en Proverbios 4:23, que nosotros guardemos nuestro hipotálamo, que atendamos a la voz del Espíritu Santo cuando nos habla y obedezcamos fielmente esa voz. Que nada más y nada menos esa voz que nos despierta al arrepentimiento, esa voz que nos despierta para que hagamos las paces contigo. Guíanos en este camino, Señor. Y en este día de reposo ponemos nuestro sentido en tus manos para que lo que nosotros hagamos esté de acuerdo a tu santa y bendita voluntad en este tu santo día. Síguenos guiando en esta actividad y que el Espíritu Santo nos pueda derramar en medio de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.